Mañana yo quisiera ubicarles un poquito. Nosotros estamos en una serie como iglesia, hablando aquí de Redil Estadio, y estamos en la serie El Camino de la Santificación. Y en esa serie pues ya se ha compartido, Diego estuvo compartiendo con ustedes una introducción sobre el camino de la santificación, y el pastor Cristian estuvo compartiendo con ustedes la semana pasada sobre cómo vivir el amor con urgencia, esa primera ruta que es el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. En el caso mío, me toca hoy compartir con ustedes la segunda ruta. Así que estamos en el camino de la santificación, y esa segunda ruta es el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Así que les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer versículos 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel, pero que seáis probados y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda. Que el Señor bendiga su palabra. Quisiera que oráramos y le pidiéramos al Señor en esta mañana de manera especial que abriera nuestro entendimiento, porque este es un mensaje que no es muy común en el día de hoy, en medio de tantas teologías extrañas, sobre todo teologías de la prosperidad que solo nos ofrecen cosas espectaculares para los que entregamos la vida a Jesucristo, pero que nunca nos hablan de mensaje de sufrimiento. Y este es un mensaje que nos va a hablar de sufrimiento. Así que necesitamos que el Señor de manera especial hable a nuestros corazones. Vamos a orar una vez más. Espíritu Santo, siempre estamos confiados en que tú, que inspiraste a los autores sagrados para escribir esta palabra preciosa, también la iluminas en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, en esta mañana te pedimos mucha sabiduría, te pedimos entendimiento, te pedimos sensibiliza nuestros corazones, Señor, porque necesitamos estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Es una enseñanza difícil, pero necesitamos en esta mañana también escucharla, Señor. Así que toda tu palabra, necesitamos todo el consejo tuyo, Señor. No solamente apropiarnos de esas promesas maravillosas, pero también, Señor, mirar advertencias, mirar, Señor, situaciones, contextos difíciles por los que tenemos que pasar por el hecho de ser tus hijos, de ser tus discípulos, amado Jesús. Señor, en esta mañana, gracias porque sabemos que cuando estamos con reverencia escuchando tu palabra y con una mente abierta, un corazón dispuesto, tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo. Así que de antemano gracias porque nos vas a hablar en esta mañana a través de tu preciosa palabra. Con mucha gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo vengo de una escuela, ¿cómo te lo enseño para que siempre lo recuerdes? ¿Cómo te lo enseño para que siempre lo recuerdes? Entonces la idea es que no se olvide de este mensaje. Y traté de buscar como un acrónimo para enseñarles en esta mañana, para que nunca se les olvide este mensaje. Y el acrónimo que les voy a enseñar es el acrónimo Esmirna, SOS. SOS es la idea de te necesito, y esa es la iglesia que está pidiendo, que necesita mucho del Señor. Así que nos vamos a aprender ese acrónimo, Esmirna, SOS, y nos va a ayudar en esta mañana como derrotero, como bosquejo para nuestra predicación. Así que vamos con la primera letra, la E de Esmirna, y quiero hablarles de
escuelas de interpretación. Por supuesto, hago una salvedad, no puedo profundizar demasiado. Cada texto, cada versículo es riquísimo, pero sí vamos a tratar de cubrir todo el pasaje. Escuelas de interpretación. Cuando uno mira el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, uno se da cuenta que hay muchas escuelas. Cuando uno estudia comentarios sobre Apocalipsis y cuando uno dialoga también con consiervos, con teólogos, con pastores, uno se da cuenta que hay muchas interpretaciones, hay muchas escuelas, que pues no tengo tiempo para hablarles, pero hay una escuela muy famosa, de hecho tiene muchos adeptos y es una escuela que nos enseña, de hecho algunos la llaman escuela historicista, porque la idea es que ellos dicen que estas cartas cubren 7 grandes periodos en la historia de la iglesia hasta el día de hoy, y aún más, se atreven a colocar fechas y identifican las fechas muy claras. Dicen que la iglesia de Éfeso representa el periodo apostólico. Después dicen que la iglesia de Esmirna, la que vamos a compartir hoy, representa el tiempo de las persecuciones de la iglesia. Dicen que el mensaje a la iglesia de Pérgamo habla de la corrupción de la iglesia, que el mensaje a la iglesia de Tiatira simboliza el auge y supremacía del catolicismo. También nos dicen que el mensaje a la iglesia de Sardis representa la era de la reforma. Después nos dicen que la de Filadelfia describe el periodo de énfasis misionero y evangelístico. Y por último nos dicen que el mensaje a la iglesia de Laodicea representa el periodo de la apostasía de la iglesia. Y dicen que estamos en ese periodo, así dicen estos comentaristas. De hecho, cuando yo estaba haciendo mis pinitos pastorales hace ya unos 30 años, a mí me pareció muy atractiva esta interpretación. Yo decía, wow, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cierto? Yo decía, qué cosa tan espectacular. Pero ya después, cuando empecé a estudiar la palabra y fui al seminario y me enseñaron algunas reglas sanas de interpretación, dije, por muy atractiva que sea esta interpretación, realmente no tiene apoyo exegético, hermenéutico. Esto viola toda clase de hermenéutica. Yo no puedo estar hablando de 7 periodos de la iglesia, no. A la luz del contexto, lo que yo veo acá es unos mensajes, 7 mensajes dirigidos a cartas a iglesias locales, físicas, geográficas. Había un mensaje puntual para esas iglesias. Ahora, lo que sí podemos decir, y ahí podemos estar tranquilos todos para hacer una sana interpretación sin violar ninguna norma de hermenéutica, es que estas iglesias de manera simultánea representan las condiciones de la iglesia a través de toda la historia, de todos los tiempos hasta el día de hoy. Así que en algún momento nuestra iglesia puede pasar por algún mensaje de estas cartas. En algún momento podemos estar pasando por la pérdida del primer amor, pero también en algún momento podemos estar pasando persecución, como vamos a hablar en esta mañana. Así que podemos decir que el mensaje a las 7 iglesias tiene realmente 3 aplicaciones directas. Una aplicación a las iglesias originales. En segundo lugar, una aplicación universal a todas las congregaciones a través de todos los siglos, y yo puedo sacar aplicaciones. Y en tercer lugar, aplicaciones personales. Aplicaciones a título personal como hijos, como hijas de Dios, que estamos pasando a veces por momentos muy difíciles. Así que en esta mañana yo quiero abogar por esa interpretación para que miremos qué nos quiere enseñar Dios a nosotros como iglesia local, redil, estadio, pero también qué nos quiere enseñar a nosotros como creyentes, como discípulos del Señor. ¿Estamos bien? ¿Vamos adelante? Ok, segunda letra. La S, segunda carta. Esta es la segunda carta. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Es el segundo mensaje, es la segunda carta. Durante el Imperio Romano, Esmirna alcanzó su apogeo hasta el punto de llegar a rivalizar con 2 iglesias muy importantes, 2 ciudades muy importantes en esa época, que era la ciudad de Éfeso y la ciudad de Pérgamo. Y Esmirna rivalizaba con esas 2
ciudades por la hegemonía, por el comercio, etcétera, etcétera, en ese entonces. Para que se hagan una idea, y no hablar mucho acá porque yo simplemente voy a explicar un poquito el contexto, me interesa llegar a la parte final. Para que se hagan una pequeña idea de esta ciudad en la época bíblica, era una ciudad de más o menos 200,000 habitantes. Así que estamos hablando de una ciudad para esa época bastante grande. Y fue la segunda carta enviada a las iglesias del Asia Menor. La segunda, no porque fuera menos importante que Éfeso como tal, no. Es más que todo la segunda porque en la situación geográfica era la segunda carta que recibía el mensaje. Vamos a ver la diapositiva. Yo les quiero mostrar algo ahí rápidamente, si me permiten y me proyectan la diapositiva. Mire, ahí están, si ustedes miran en la parte de acá, la isla de Patmos, ahí está Juan cuando él envía las cartas. Y cuando él envía la carta, se la envía primero a la iglesia de Éfeso, y en ese orden, por toda esa orilla, por toda esa ribera, sigue las cartas y da como un círculo. Y es literal, eso es literal, usted lo puede ver en el mapa del Nuevo Testamento. Así que simbólicamente, cuando dice que el Señor está en medio de las iglesias, simbólicamente es como un círculo, y Él está en medio de las iglesias. Entonces era la segunda, repito, no porque fuera menos importante, sino porque geográficamente era la segunda carta, y eso nos deja claro el simbolismo de la visión de Jesús en medio de los 7 candelabros. La tercera letra, la M, voy rápido porque me interesa llegar al final. La M es mirra. Voy a ayudarles un poquito con esa palabra mirra, y alguien dirá, pero ¿por qué mirra? El término griego esmirna. El término griego esmirna es la traducción del hebreo mirra. Y es importante entender aquí algunos simbolismos. La mirra, yo creo que la mayoría pues sabemos que estamos hablando de una sustancia que se usaba en la época bíblica y mucho antes para sacar perfumes, ¿cierto? Se utilizaba en vida, pero también se utilizaba en la muerte, y se utilizaba para embalsamar cadáveres. Y cuando uno mira ese contexto, la asociación de la mirra con la muerte nos describe en esta mañana a la perfección lo que está pasando con la iglesia de Esmirna. Una iglesia perseguida, una iglesia que está sufriendo, creyentes que están muriendo por predicar el evangelio. Y cuando hablamos de, si asociamos perfume asociado con la muerte, podríamos estar diciendo en esta mañana que la iglesia oprimida de Esmirna, oprimida por la persecución, estaba despidiendo un aroma de fidelidad, fidelidad al Señor, porque esta es una iglesia que se caracteriza por la fidelidad a pesar de y en medio de. La siguiente letra, para que nos ayude a entender un poquito el contexto y todo lo que es la parte histórica, la letra es la I. Y la I, quiero hablarles un poquito que esa ciudad antes del Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento es una ciudad que ha sido destruida muchas veces por terremotos, por catástrofes. No tengo tiempo para explicarles todo ese contexto histórico, ustedes lo pueden averiguar un poquito, y ha sobrevivido hasta el día de hoy. A pesar de todo el sufrimiento que ha tenido esa ciudad como tal, ya no hablo tanto de iglesia, sino como ciudad que ha sido construida, reconstruida muchas veces. En el día de hoy es la ciudad de Izmir, la ciudad de Izmir. Y cuando hablamos de Izmir, es una ciudad metropolitana de Turquía, situada en el extremo occidental de Anatolia. Y lo interesante es que también en el día de hoy es la segunda ciudad después de Atenas. Así que eso nos va a ayudar también a seguir entendiendo nuestra segunda carta en el día de hoy. Y ha sobrevivido a pesar de tantas dificultades. La siguiente letra, ¿cuál sigue? ¿Qué letra sigue? La R. Muy bien, la R. Razones de su sufrimiento. Razones de su sufrimiento. Mire lo que dice el versículo 9 de la lectura que hicimos hace un momento. Dice el Señor, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Cuando hablamos de esto, lo que hacemos acá y lo que miramos en este versículo es que el Señor se identifica con los sufrimientos de esta pequeña iglesia. Es una pequeña iglesia, es una gran ciudad, pero es una pequeña iglesia.
Y el Señor se identifica con los sufrimientos de estos creyentes y les dice así enfáticamente: conozco tu sufrimiento, conozco tus tribulaciones, aún conozco tu pobreza. Cuando hablamos de Esmirna, está sufriendo mucha persecución, y así muy brevemente les voy a mencionar en esta mañana al menos 3 razones por las cuales estaban sufriendo mucho los cristianos en Esmirna. En primer lugar, Esmirna era un centro de culto y adoración al emperador romano. Era un centro de culto. Y aunque los cristianos, ellos se sometían voluntariamente, obviamente, a las leyes romanas, en lo que tenía que ver con la adoración al emperador, ellos se negaban a adorar al emperador, y eso obviamente causó la ira del emperador, y eso pues fueron tildados como rebeldes y fueron en cierta manera muy perseguidos. En segundo lugar, los cristianos de Esmirna se negaban a participar de religiones paganas. Esmirna era politeísta, era una ciudad que era griega, después fue conquistada por los romanos. Adoraban a muchos dioses y toda la ciudad se permeaba en cierta manera con fiestas a los dioses. Y los cristianos vivían en medio de una situación muy complicada, porque todo el comercio, todas las actividades sociales giraban en torno a dioses, y como los cristianos no participaban de esas reuniones, entonces eran en cierta manera tildados, acusados de antisociales, de que ellos no participaban con nadie. Aún los acusaban de ateos, porque ellos hablaban de un Dios invisible, ellos de un solo Dios pero invisible. Entonces, y ellos que eran politeístas también eran en cierta manera perseguidos por ateos. Y en tercer lugar, los cristianos de Esmirna enfrentaban la calumnia y la persecución de los judíos. Y eso lo tenemos aquí en el pasaje. En el versículo 9 dice la palabra: sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No hay mucho tiempo para profundizar acá, pero solamente decirles que los judíos odiaban, rechazaban a Jesucristo, y ahora empezaron a delatar y a calumniar a los cristianos ante las autoridades romanas, y esas calumnias le causaron mucho daño a la iglesia. Así que en ese contexto es que vamos a mirar en esta mañana el sufrimiento, porque estamos mirando qué estaba pasando con la iglesia de Esmirna. Y ahora llegamos a la siguiente letra, la N. Y algo que nos llama la atención cuando estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias, ustedes saben que las carticas todas tienen una estructura muy similar, donde el Señor se presenta. En algunas hay una exhortación, a veces hay demandas, también al final habla de promesas, hay elogios, hay reproches. Pero cuando mira uno cada cartica, y sobre todo cuando miramos la iglesia de Esmirna, casi en todas las cartas hay un reproche. El pastor Cristian nos recordaba la semana pasada del reproche a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan el reproche? ¿Has dejado tu primer amor? Lo que nos llama la atención es que cuando estudiamos la iglesia de Esmirna, aquí no aparece ningún reproche. No hay reproche para esta iglesia. Solo hay elogios para esta iglesia. Qué cosa tan linda que el Señor nos mirara en esta mañana y que hablara de nuestro redil, que mirara todos nuestros rediles como misión y que no encontrara reproches para nosotros, sino que solo encontrara elogios. Yo creo que esa sería nuestra meta. Y yo creo que deberíamos de preguntarnos desde ya cuál sería el elogio para nosotros, pero también cuál sería, si lo hay, el reproche para nosotros como iglesia. Versículo 9: conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Pero termina el versículo diciendo: sin embargo, eres rico. Ahí hay un contraste. Conozco tu pobreza material. Están sufriendo también por escasez. Pero después le dice: pero eres rico. Ese es el elogio para la iglesia de Esmirna. Jesucristo sabía no solo de los sufrimientos de los creyentes de Esmirna, sino que también conoce su pobreza. Para conocer un poquito el contexto, este término, cuando uno lo mira en el griego, conozco tu pobreza, es un término que tiene que ver mucho con pedir limosna. Pedir limosna. Y estamos hablando acá de muchas personas en Esmirna que vivían de la caridad.
una iglesia perseguida. De hecho, cuando uno mira y averigua el contexto, muchos cristianos de Esmirna eran esclavos. Eran esclavos. Y algunos que tuvieron dinero en algún momento lo perdieron todo por la persecución. Lo perdieron todo por predicar el evangelio. Así que quiero que en esta mañana estén pensando mucho en eso, en una iglesia que está sufriendo. Cristianos, familias completas que están sufriendo mucho por seguir al Señor. Los creyentes de Esmirna, para mí, cuando yo me pongo a mirar todo lo que hay en esta carta, ellos tenían todo, absolutamente todo para tirar la toalla. Uno llega, hay momentos en la vida de tanto sufrimiento, de tanto dolor, que uno dice, hasta aquí llego, yo no soy capaz de seguir adelante. Y cuando a veces escuchamos aún hijos de Dios que se han quitado la vida, que se han suicidado, es muy fácil juzgar. Pero no sabemos a veces la situación por la que muchos están viviendo. Entonces, yo no sé en esta mañana su situación personal, Dios la sabe. Pero yo sé que aquí también, como en cualquier iglesia, aquí hay sufrimiento, aquí hay dolor. Y sé que algunos de ustedes están pasando por situaciones muy, muy complicadas. Lo bonito de acá es que le dice el Señor a la iglesia, tú eres rico. Era una iglesia rica, no materialmente, pero era una iglesia rica espiritualmente. Cuando uno va más adelante a la última cartica, a la iglesia de la Odisea, se invierten los papeles. Ustedes son ricos materialmente, pero son pobres espiritualmente. Así que Esmirna para nosotros es un gran desafío porque es una iglesia modelo para el día de hoy. La letra que sigue, la última de nuestro primer acrónimo, Esmirna, la A. Aconsejamiento y promesa. Aconsejamiento y promesa. Mire lo que dice el versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir, te advierto. ¿Qué le advierte a la iglesia? ¿Están conmigo? Versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese no es un mensaje muy atractivo. Que nos digan que vamos a sufrir. Y que nos den una palabra profética de estas. Nos gustan son las palabras proféticas bonitas, ¿cierto? Que vamos a tener abundancia y prosperidad. Pero no este tipo de mensajes. Y esto está en la palabra del Señor. Es cierto que es para una iglesia local, que Dios le está diciendo que ellos van a sufrir, que el diablo los va a meter a la cárcel, pero también tiene aplicación para nosotros en el día de hoy. Dios también nos está diciendo que por causa de seguirle a Él, en algún momento también vamos a sufrir, en algún momento vamos a tener dificultades. Nunca se nos ha prometido un camino de rosas. Las rosas también tienen espinas. Y a veces nos vamos a encontrar con muchas espinas. Al soportar esa prueba, como el Señor sabe el sufrimiento y sabe también que va a venir más sufrimiento para ellos, en ningún momento les está diciendo, esto se va a acabar. No, todo lo contrario, sigan fieles hasta la muerte. Hasta la muerte. Y ahora el Señor entonces les da una palabra de ánimo, les da una palabra de esperanza. Y ahí está esa recompensa que les dice que si son fieles van a tener algo precioso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está el contraste, muerte, vida. Aunque fueran perseguidos de tal manera que perdieran la vida, la primera muerte física no tendría poder sobre ellos. Así como dice Apocalipsis capítulo 20, cuando dice que nosotros los creyentes, los que morimos en el Señor, no vamos a experimentar la segunda muerte, porque se nos ha prometido la resurrección de entre los muertos. Y ahí llegamos entonces y uno pudiera decir, bueno, ya terminamos con Esmirna. Chévere, aprendimos cositas, pero esto tiene que tener alguna aplicación para nosotros, por supuesto. Así que ahí voy a compartir esta segunda parte de la predicación y quisiera conectarla con la lectura que ustedes tuvieron esta mañana. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Al verlo, hablando de la visión del Hijo del Hombre, al verlo caí a sus pies como muerto.
Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Y mira las palabras de Jesús en esa visión: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y lo interesante es que ese título de Jesús en la visión es el mismo título que Jesús ahora lo aplica a la iglesia de Esmirna. Y si miran el versículo 8, le dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Así empieza la carta: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Les está recordando: yo también sufrí, yo también morí. Así que se está colocando como ejemplo, y para mí esta es la imagen, la imagen del Señor como se presenta ante ellos, es la mejor imagen para darles ánimo, para decirles: adelante, que a pesar de los sufrimientos yo ya vencí, yo ya soy el rey, yo ya resucité, para ustedes no va a tener poder la segunda muerte. Y Jesucristo se identifica con una iglesia sufriente como quien sufrió el trauma de la muerte, pero venció la muerte contundentemente al resucitar de entre los muertos al tercer día. Y esa es la verdad para nosotros en esta mañana. Quiero valerme de un texto que encuentro en el Nuevo Testamento para en la recta final. Y quiero hablar de la primera carta del apóstol Pedro, porque es una carta enviada a una iglesia perseguida, a una iglesia sufriente. Y Pedro empieza a decirle, sobre todo a muchos esclavos que están sufriendo demasiado, y les dice: mire, ¿qué gracia hay si sufrimos por hacer lo malo? Y les dice: pero si sufrimos por hacer lo bueno, vamos a tener recompensa. Y esa cartica es una carta de ánimo a los cristianos a sufrir por Jesús, a tener a Jesús como modelo para sufrir mientras llegamos a su presencia. Y les invito a abrir sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Otra vez. Él, hablando de Jesús, sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿cuál es la relación de los sufrimientos de Cristo y los nuestros? ¿Cuál es esa relación que hay? ¿En qué forma habla la cruz de Cristo frente a nuestro dolor en el día de hoy? Y yo quiero que contestemos esa pregunta diciendo que la cruz de Cristo es un estímulo. Es un estímulo para nosotros. Cuando vemos a Jesús crucificado, cuando miramos la cruz nos recuerda que Jesús sufrió, murió por nosotros. Así que la cruz de Cristo es un estímulo para nosotros. ¿Un estímulo para qué? Número 1, y aquí viene el segundo acrónimo, la primera letra del segundo acrónimo, SOS. Soportar pacientemente el sufrimiento. Soportar pacientemente el sufrimiento. Y yo con esto no quiero decir que debemos de buscar el sufrimiento. No estoy hablando de masoquismo. Sufrir es malo. Mi familia llevamos unos 3 años y medio pasando, ustedes lo saben, una gran tribulación, una crisis fuerte en nuestro hogar. Sufrir es malo. Sufrir no es bueno. Sin embargo, llega el momento cuando uno tiene que mirar la realidad de las cosas, mirar la realidad de la vida y decir: bueno, hay que seguir adelante. ¿Estamos sufriendo? Sí. Por supuesto, estamos en una raza caída. Este no es el cielo. Vamos para el cielo, pero este no es el cielo. Por muchos cursos de felicidad que tomemos, aquí no está la felicidad completa. La felicidad completa estará en el cielo.
Aquí no hay sino destellos de la gloria del Señor. La gloria completa la vamos a tener cuando estemos con Él. Pero aquí va a haber dolor, aquí hay sufrimiento en la tierra. Jesús mismo lo dijo. A sus discípulos les dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero ánimo, yo he vencido. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos está diciendo a nosotros. Es entonces cuando yo miro esto, lo que me dice Pedro, mirar todo el contexto de Esmirna, cuando el ejemplo de Jesús, que el Nuevo Testamento pone mucho énfasis en que yo ponga los ojos en Jesús, que lo mire a Él como el autor, el consumador de la fe, que Él sea el modelo para mí para seguir adelante. De hecho, no tengo tiempo para mirar todo el contexto de Pedro, pero en la primera carta de Pedro, así rápidamente se los voy a leer. Antes de decir esto, en el capítulo 3, versículo 18, en el capítulo 2, versículo 21 al 23, se los voy a leer, no lo busque. Dice Pedro, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Aunque eso signifique que tengan que sufrir. Muchos de ustedes están sufriendo por hacer lo bueno, por comportarse con ética, por hacer las cosas bien hechas, los negocios bien hechos. Están sufriendo. Otros están sufriendo en la universidad por tener un código de ética moral. Están siendo juzgados, perseguidos. Aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Cuando la Biblia nos habla de seguir los pasos del Señor en este contexto, sufrimiento. Sufrimiento. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y en este caso, Pedro se está refiriendo al sufrimiento, sobre todo de los esclavos cristianos que tenían amos severos, amos muy crueles, pero tiene también aplicación para nosotros en el día de hoy cuando estamos sufriendo injustamente por hacer lo bueno. La pregunta que le hago en esta mañana es, ¿estás sufriendo por vivir el Evangelio? Una vida centrada en Cristo, una vida centrada en el Evangelio. ¿Estás sufriendo por hacer lo bueno? Porque si estás sufriendo por hacer lo malo, lo único que está pasando en este momento es que usted está cosechando lo que sembró. Si usted siembra para la carne, va a sembrar destrucción. El sufrimiento de Cristo en la cruz es una inspiración para soportar pacientemente el dolor inmerecido sin quejarnos y sin devolver mal por mal. En segundo lugar, la cruz de Cristo es un estímulo para nosotros para, número 2, optar por el camino de la santidad. Estamos en una serie, el camino de la santificación, y estamos hablando de 7 rutas. Esta es la segunda ruta, y aquí nos encontramos con un desafío: optar por el camino de la santificación, de la santidad. Para entender esta verdad, yo quiero mostrarles rápidamente 2 textos de la carta a los Hebreos. 2 textos que nos dicen 2 verdades profundas acerca de Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Le invito para que abra su Biblia ahí, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Veo una buena cantidad de Biblias que se van abriendo, qué bueno. Le felicito. Dispositivos móviles. Muy bien. Yo vengo de la era del papel. Aunque le toca a uno también adaptarse a las tecnologías, ahora ya decimos, abran sus dispositivos móviles. Hebreos 2:10, ¿están conmigo? No voy a hablar del contexto porque no hay tiempo. A fin de llevar a muchos hijos a la gloria, fíjense bien en la carta. A fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, presten atención, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¡Qué profundidad! ¡Qué profundidad! El segundo pasaje
Hebreos 5, versículo 8 y versículo 9. Hebreos 5, versículo 8 y 9, hablando de Jesús. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección a través del sufrimiento, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. El autor de los Hebreos nos dice que Jesucristo fue perfeccionado a través del sufrimiento, no porque Cristo fuera imperfecto, no, Él no era imperfecto, Él era perfecto, puro, sin mancha. Más bien, lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que se necesitaba de experiencias y oportunidades adicionales con el fin de ser perfecto, de ser maduro y que Él se identificara con nosotros. Por eso podemos llegar ante Él a pedirle que nos ayude. SOS, te necesitamos. Porque Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestro sufrimiento. Él pasó por dolor y sufrimiento. A través de su sufrimiento aprendió obediencia hasta el último momento. Le dijo al Padre: si es posible, aparta de mí este trago amargo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue fiel hasta la muerte. Nunca fue desobediente. Sus sufrimientos para Jesús fueron como ese campo de pruebas en el cual su obediencia adquirió la plena madurez, sobre todo cuando murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues que entendamos que el sufrimiento hace parte de la vida. Entender que muchas veces Dios en su soberanía, porque hay cosas que uno no entiende, a veces uno dice: Dios, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué esta quiebra? ¿Por qué este divorcio? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación tan difícil por la que estoy pasando? Pero es poder entender que en medio de la crisis y del sufrimiento yo necesito ser perfeccionado y que yo tengo que tener a Jesús como mi modelo, como mi ejemplo para seguir adelante. Y ahí pudiéramos decir muchas cosas, pero solamente quería mencionarlo así a grosso modo para que entendamos qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de la iglesia de Esmirna. En tercer lugar, la cruz de Cristo es un estímulo para nosotros para el servicio sufrido. El servicio sufrido. La enseñanza de la Biblia es que el sufrimiento y el servicio van de la mano. ¿Escuchó eso? Casi no se escucha en el día de hoy. El servicio y el sufrimiento van de la mano. El Señor en el Evangelio de Juan nos dice una verdad profunda. En San Juan capítulo 12, versículo 23 al 26, si quiere buscarlo. San Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Estaba cerca ya la semana de pasión y muerte. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Pero ahí lo que está diciendo el Señor es: debe estar dispuesto a morir, como yo voy a morir por ustedes. Debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces Jesús nos llama al servicio, pero para servir tenemos que morir a nuestra carne, tenemos que morir al mundo. Ya no es buscar mis sueños, mis propósitos, sino el sueño y el propósito de Dios para mi vida. Yo creo que ahí es donde algunos de pronto estamos un poquito desenfocados. Por eso tenemos que ver muchas exhortaciones en la Biblia. Segunda de Timoteo también nos dice algo parecido, se los voy a leer. Versículo 8 al 10, le dice Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual: siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, ¿recuerdan la predicación del Mesías? Descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa
si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Muchos esperan servir al Señor, pero que no cueste nada, que no les implique ningún sacrificio. Y Dios nos está llamando en esta mañana a que nos salgamos un poquito de esa zona de confort, de ese status quo. A veces no queremos que se nos desubiquen algunas cosas, algunas agendas, y nos está llamando a servirle a través de nuestra iglesia local. Y eso va a requerir, para comprometerse uno con la iglesia, para comprometerse con el reino, incluye sufrir. Y sufrir porque a veces vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Y amados, estoy hablando en un contexto citadino donde no hay persecución. Para nosotros servir a Jesús, discúlpeme, entre comillas, comparado con la iglesia de Esmirna, muy fácil. ¿Quién nos está persiguiendo? ¿Quién nos está prohibiendo venir aquí a hacerle culto a nuestro rey? Nadie. Pero muchas veces la persecución que tenemos es de otra índole. Y algunos de ustedes, porque no quiero minimizar su persecución, no. Lo que estoy tratando de decirle es que es nada comparado con la iglesia de Esmirna. Entonces, si ellos pudieron, aferrados a Cristo, perseverando en Cristo, yo también puedo. Fueron juzgados injustamente, criticados por los judíos. Yo no sé quién te está criticando, quién te está juzgando, quién te está calumniando. Yo no sé el problema por el que está pasando en este instante, pero yo sí le puedo decir, volviendo a retomar la promesa, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Vamos a seguir adelante. Yo no sé qué hay más adelante. Mi esposa y yo, a pesar de la enfermedad que ella tiene, nosotros seguimos adelante y seguimos soñando y seguimos planeando. Otros desde hace 3 años la enterraron. Hace 3 años no tenía sino meses de vida. Ya han pasado 3 años y medio y seguimos soñando. Y seguimos planeando porque no sabemos qué nos tiene deparado el Señor más adelante. Usted no puede tirar la toalla, no lo haga, porque Dios tiene cosas grandes para ti todavía. Mire lo que dice Apocalipsis 21 para terminar la promesa hermosa. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Esto fue promesa también para Esmirna, porque en algún momento ellos leyeron esta palabra también. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y escucha, iglesia, esta palabra del Señor. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Llegará el momento en que el dolor va a desaparecer. Y eso a mí me llena de ánimo, eso a mí me llena de esperanza. Estamos como peregrinos, lo que vivimos en esta tierra son muy poquitos años, lo que nos queda es nada. Pues esos poquitos años que nos quedan, vivámoslos con fidelidad, vivámoslos con santidad, vivámoslos con servicio. Que estemos, amados, nosotros desafiados ¿a qué? A lo que nos ha retado el sermón en esta mañana. Que estemos desafiados, mis amados, que nosotros podamos soportar pacientemente el sufrimiento, que nosotros podamos optar por el camino de la santidad y que nosotros podamos tener un servicio sufrido, porque servir no es fácil. Y esa es la enseñanza y ese es el mensaje en esta mañana para cada uno de ustedes. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y